Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a la clase número 12 del curso de Introducción General a la Filosofía. La clase pasada vimos a Descartes y a Spinoza, dos pensadores que iniciaron su sistema de conocimientos preguntándose por la verdad del mundo y por Dios. Hoy hablaremos de dos de los primeros pensadores que se preguntaron ya no solo por la verdad en el mundo, sino por las acciones que realizamos colectivamente en el mundo y sobre el poder que representa el Estado civil que conformamos como sociedad. Hablamos de Nicolás Maquiavelo y Thomas Hobbes. Como sabemos, la política es algo que, nos guste o no, es esencial para la humanidad. Es útil deshacernos de considerar la política como el campo únicamente de los políticos que tienen el poder en el gobierno y reconocer que la política viene de polis, de la ciudad griega, siendo la política el conjunto de saberes sobre los asuntos de la ciudad y del Estado, lo cual nos compete a todos. A niños, a jóvenes, a estudiantes, a profesionistas y a cualquiera que viva y conviva con otros ciudadanos. Pues bien, la política y la ciencia que busca estudiarla, lo que hoy llamamos ciencia política, buscan conocer regularidades, leyes y posibles cambios en el ejercicio del poder. El poder es el tema por excelencia de la ciencia política. El poder del Estado es el que hoy reconocemos como legítimo para gobernarnos. Pero recordemos que, a inicios de la modernidad, el poder estatal estaba relacionado con otro poder que hoy llamamos fáctico. Un poder no legítimo, pero que tiene un impacto fáctico en la sociedad, a saber, el poder de la Iglesia. Los reyes, por medio del derecho divino, se legitimaban no ante su población, sino ante el Dios en que su población creía, el Dios del cristianismo. Pues en el avance de la ciencia y de la filosofía, poco a poco la política iba reconociéndose como una clase de saber a la cual prestarle su debida atención. Nicolás Maquiavelo y Thomas Hobbes son pensadores que, sin saberlo y sin llamarse a sí mismos politólogos, avanzaban con sus grandes obras filosófico-políticas en el reconocimiento de la independencia del campo de la ciencia política. La política puede ser conocida y legitimada por la vía racional y, para hacerlo, debe ella fundamentarse en la razón y no en la religión. Esto es hacia lo que se dirige el pensamiento filosófico-político en las obras de Maquiavelo y de Thomas Hobbes. Comencemos con Maquiavelo. Seguro has escuchado de la obra más conocida de Maquiavelo, El Príncipe, y también has oído a alguien ser descrito como maquiavélico, queriendo decir con esto que ese alguien está aferrado a conseguir ciertos fines, sean cuales fueran sus métodos. Esto se debe a que El Príncipe, la obra de Maquiavelo, es una clase de manual para conservar el poder y la estructura de una monarquía por los medios que sean necesarios. Pero hay que decir que el pensamiento político más profundo de Maquiavelo no se encuentra en esta obra, sino en otra llamada La primera década de Tito Livio. Hablemos un poco de las dos. En El Príncipe, Maquiavelo describe las formas más pragmáticas por las cuales mantener la monarquía bajo la que vivía el filósofo en su tiempo, ya que el poder en Italia estaba siendo amenazado y su monarca requería de algo por el estilo. El libro de El Príncipe hace un examen de las formas en que distintos gobernantes han hecho uso del poder y de herramientas a la mano para mantener su imperio, como aceptar o evitar ayuda de aliados o de mercenarios, utilizar de cierta forma la violencia, etc. Es por lo tanto un manual pragmático sobre el mantenimiento de un estado monárquico, por lo que podríamos creer que para Maquiavelo la monarquía es la mejor forma de gobierno. Sin embargo, en donde realmente Maquiavelo trata lo que para él es la mejor forma de gobierno es en la obra publicada que mencionamos, en la primera década de Tito Livio. Para Maquiavelo, la monarquía no es la mejor forma de gobierno, sino la república, entendida como una mezcla entre monarquía, aristocracia y democracia. En varios países tenemos esta clase de mezcla, aunque al final el constitucionalismo que impera en el mundo hace recaer siempre la soberanía en el pueblo. Pero podemos reconocer, por ejemplo, el carácter monárquico en nuestras repúblicas con la imagen del presidente o del ejecutivo, capaz de tomar decisiones de manera unilateral. En las cámaras de diputados y senadores, a la aristocracia, un grupo de personas que deberían ser expertas en la administración y en la legislación, y a la gente común que cada cierto tiempo elige a sus representantes y puede, en algunos países, votar en favor o en contra de proyectos propuestos por su gobierno, mezclando ahí el lado de la democracia
que la república requiere. Pero bueno, Maquiavelo comienza a hacer, como observamos, estudios minuciosos acerca de la mejor forma de gobierno y del ejercicio del poder, sin necesidad de apelar a un poder divino o a un derecho clerical como requisito legitimador. Sus obras son fácilmente reconocibles como tratados de ciencia política, aunque no fueran llamadas así en su tiempo. Pasemos ahora a Thomas Hobbes, autor aún más complejo y contemporáneo a René Descartes. Thomas Hobbes, nacido en Inglaterra, observaba las tensiones políticas en su nación y optó por argumentar en favor y defensa del Estado civil. ¿Por qué? Porque Hobbes es consciente de que en Inglaterra una guerra civil se avecina y, para él, una guerra civil es igual al estado de naturaleza en el que nos encontramos antes de crear un estado civil y el gobierno que lo maneja. El estado de naturaleza es un ejercicio hipotético de varios pensadores políticos. Busca significar el estado en el que el ser humano se encontraba antes de organizarse políticamente. Para Aristóteles, este estado de naturaleza es inexistente, ya que el ser humano es un animal político y social. En su naturaleza está desde siempre el organizarse con otros de su especie. En cambio, para Thomas Hobbes, y concordando con varias líneas modernas, el ser humano en su individualidad no es naturalmente social, sino egoísta. Al ser humano solo le guían sus intereses y los de su familia, pero nada más. Por ello mismo, con el uso de su razón y del lenguaje, el ser humano crea un estado distinto al de naturaleza, un estado guiado por leyes civiles, porque sabe que en un estado civil sus deseos y su supervivencia son más fáciles de satisfacer y garantizar que en el estado de naturaleza, en el cual impera el derecho a todo. Hobbes parte, como vemos, de una descripción del ser humano, lo cual hace tanto en su primera obra sobre política, Los elementos de filosofía, como en su más conocida obra, el Leviatán. Hobbes sigue la línea geómetra de René Descartes y Spinoza, pensando que, aplicando el método geométrico, puede conocerse con igual exactitud el ejercicio de la política y el funcionamiento del Estado. Hobbes busca definir primero los elementos del ser humano para saber cómo puede organizarse y garantizar la paz y el bienestar del ciudadano. Thomas Hobbes explica el nacimiento del Estado civil y la salida del estado de naturaleza mediante un contrato social. El contrato social, también muy común en varios pensadores políticos, implica no un contrato real que hicieron en alguna época los seres humanos para hacer estados, sino la forma de legitimar el hecho de que un monarca, un grupo de aristócratas o los ciudadanos mismos ejerzan el poder en el gobierno. El contrato social es un contrato que los ciudadanos firman al pertenecer al Estado civil para ceder parte de su libertad y de sus derechos con la finalidad de que el Estado mismo garantice su supervivencia. El uso de la fuerza y del derecho a todo que el individuo podría ejercer en el estado de naturaleza son transferidos a un poder estatal, a un leviatán, que mantiene el monopolio de la fuerza para obligar a los ciudadanos, a todos los ciudadanos por igual, a respetar las leyes que en él se creen. Hobbes defiende cualquier forma de gobierno, ya sea monárquica, aristocrática o democrática, frente al estado de naturaleza al que puede regresar su natal Inglaterra en una guerra civil. La guerra civil sigue la misma ley que el estado de naturaleza. Todo se vale. Por ello, Hobbes trata de defender la monarquía que, para ese momento, gobernaba Inglaterra. Podrá ser muy malo un gobierno, pero es preferible a no tenerlo y que reine el derecho a todo. Que volvamos al estado de naturaleza. Podría pensarse que la obra de Hobbes sería bien recibida por los grandes poderes ingleses, pero no fue del todo así. Hobbes, en la vía racional de la creación del conocimiento, defendía que la Iglesia y toda clase clerical sacaran sus narices de la política, llegando incluso a proponer una educación laica por la cual se educara al ciudadano para comportarse en la vida pública. Podremos claramente imaginar que, así como se señalaron las obras de Spinoza, también se señalaron a las de Hobbes como ateas y blasfemas, añadiendo al pensador inglés a la lista de autores prohibidos. Pues bien, tanto Maquiavelo como Hobbes tienen una característica esencial que los hace ser modernos y abonar al avance de la modernidad. Tratar de buscar el conocimiento por la vía racional. Maquiavelo por una vía pragmática, Hobbes por una vía geométrica.
Poco a poco la filosofía política y el pensamiento político en general irían conquistando, aunque a un paso más lento que el de otras ciencias, su propio terreno y sus propios métodos. Esto implica, de nuevo, secularizar el saber, separar el saber político del entramado de la teología y dejar atrás las monarquías legitimadas por el derecho divino. Este rompimiento con las formas medievales de ejercicio del poder y estructuración del Estado llevaron a varios filósofos como a Hobbes a ser perseguidos, amenazados y condenados ante la opinión pública. Pero veremos, conforme pasa la historia, que no hay marcha atrás y que la modernidad va descubriendo en sus distintas áreas de conocimiento a su nueva fundamentadora, la razón humana. Y bien, esto es todo respecto al breve tratamiento de Maquiavelo y Hobbes en esta clase. En la siguiente clase veremos a otros dos pensadores, uno iniciador del empirismo y otro defensor del racionalismo, los cuales representarán esta importante disputa entre aquellos que ponen el énfasis en la razón y aquellos que lo ponen en los sentidos para alcanzar el conocimiento filosófico. Nos vemos en la siguiente clase.